En el año 2015, un correo electrónico anónimo llegó a la redacción de un periódico alemán. El mensaje era corto, pero su contenido iba a sacudir los cimientos del sistema financiero mundial. Decía: «Hola, ¿les interesan unos datos?». Lo que siguió fue la mayor filtración de la historia. 11.500.000 documentos, 2.6 terabytes de información, más grande que los cables de Wikileaks, los Offshore Leaks y los LuxLeaks juntos. Estos archivos, conocidos como los papeles de Panamá, no eran solo datos. Eran la llave para abrir la caja fuerte más secreta del mundo. Un sistema global diseñado por los ricos, para los ricos. Un universo paralelo donde los impuestos son opcionales y el anonimato es ley. Esta es la historia de cómo se construyó ese universo y cómo un denunciante anónimo lo hizo arder en llamas. Para entender la magnitud del escándalo, primero hay que entender el escenario. Panamá. Un pequeño país estratégicamente situado, no solo geográficamente, sino también en el sistema financiero global. Durante décadas, Panamá cultivó una reputación como un paraíso fiscal, un lugar donde las leyes de secreto bancario eran más fuertes que el acero, y las preguntas sobre el origen del dinero rara vez se hacían. En el corazón de este sistema se encontraba un bufete de abogados que para la mayoría del mundo era desconocido: Mossack Fonseca. Fundado en 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, este despacho no vendía yates ni mansiones. Vendía algo mucho más valioso para la élite global: el secreto. Su producto estrella eran las sociedades offshore, empresas fantasma diseñadas con un único propósito: ocultar la verdadera identidad de sus dueños. El negocio de Mossack Fonseca era simple y brillante. Creaban una empresa de papel, una sociedad, en una jurisdicción como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. Esta sociedad no tenía empleados, ni oficinas, ni fabricaba nada. Su única función era poseer activos, cuentas bancarias, propiedades, obras de arte. El nombre del verdadero dueño no aparecía en ningún registro público. En su lugar, se nombraban directores nominales, empleados del propio bufete que prestaban su firma por una tarifa. Así, si alguien investigaba la propiedad de un lujoso apartamento en Londres, encontraría que pertenecía a una empresa anónima de las Bahamas, dirigida por un contable panameño que nunca había salido de su país. Era el escudo perfecto, una capa de invisibilidad legal que permitía a los ricos mover su dinero por el mundo, sin dejar rastro, lejos de los ojos de las autoridades fiscales de sus países de origen. Pero, ¿quiénes eran los clientes de este exclusivo club del secreto? La lista era un quién es quién del poder y la infamia global. Los archivos filtrados revelaron una clientela diversa y alarmante. Había 12 jefes de Estado en activo y decenas de exlíderes mundiales, familiares y asociados cercanos de dictadores como Hosni Mubarak de Egipto, Muammar el-Gaddafi de Libia y Bashar al-Assad de Siria. Personas y empresas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por sus vínculos con el terrorismo o con regímenes como el de Corea del Norte e Irán. Miembros de la FIFA, la élite del fútbol mundial, ya envuelta en escándalos de corrupción. Y, por supuesto, cientos de multimillonarios, celebridades y estrellas del deporte. Mossack Fonseca no discriminaba por ideología o reputación. Su único criterio era la capacidad de pagar por el anonimato que ofrecían. El mecanismo funcionaba como un sistema de muñecas rusas financieras. Un multimillonario ruso, por ejemplo, podía usar a Mossack Fonseca para crear una sociedad en Panamá. Esa sociedad panameña, a su vez, podía ser la dueña de otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y esta segunda sociedad sería la que finalmente comprara un superyate registrado en las Islas Caimán. Cada capa añadía más complejidad y hacía casi imposible para un investigador conectar el yate con su verdadero dueño en Moscú.
Este laberinto no solo servía para evadir impuestos, era la infraestructura perfecta para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas, el soborno y la corrupción política. El dinero sucio entraba en el sistema, y tras pasar por varias de estas empresas fantasma, salía limpio al otro lado, listo para ser invertido en el mercado legal. Durante casi 40 años, el imperio de Mossack Fonseca creció en la sombra, expandiéndose a más de 40 países y convirtiéndose en uno de los mayores creadores de sociedades offshore del mundo. Se sentían intocables, protegidos por las leyes de secreto de Panamá y por la influencia de sus poderosos clientes. Pero no contaban con un factor humano, la conciencia. Dentro de su impenetrable fortaleza digital, alguien decidió que ya era suficiente. Bajo el seudónimo de John Doe, esta fuente anónima contactó a los periodistas Bastian Obermayer y Friedrich Obermayer del periódico alemán Süddeutsche Zeitung. El denunciante no pidió dinero. Su motivación, según escribió en su manifiesto, era simple. Creía que los fundadores del bufete y sus empleados debían responder por sus crímenes. El desafío para los periodistas era monumental. Recibieron 2.6 terabytes de datos, una cantidad de información sin precedentes. Si se imprimieran, los 11.5 millones de documentos llenarían miles de libros. Contenían correos electrónicos, bases de datos, pasaportes y registros financieros que se remontaban a los años 70. Ningún medio de comunicación podía procesar esto solo. El Süddeutsche Zeitung tomó una decisión histórica: compartir la información. Contactaron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIJ por sus siglas en inglés. Se formó así la mayor colaboración periodística de la historia. 400 periodistas de más de 100 medios de comunicación en 80 países trabajaron en secreto durante más de un año, analizando los datos, conectando los puntos y preparando la publicación. El trabajo era meticuloso y peligroso. Los periodistas utilizaron software avanzado para indexar y buscar entre millones de archivos. Poco a poco, empezaron a surgir patrones y nombres. Descubrieron redes de corrupción que conectaban a políticos de todo el mundo. Encontraron cómo el círculo cercano a Vladimir Putin había movido al menos 2.000 millones de dólares a través de bancos y sociedades fantasma. Vieron cómo el padre del primer ministro británico, David Cameron, había dirigido un fondo de inversión offshore que evitó pagar impuestos en el Reino Unido durante 30 años, y cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, era copropietario de una empresa secreta que tenía bonos de los bancos islandeses que colapsaron durante la crisis de 2008, mientras él negociaba su rescate. El 3 de abril de 2016, a una hora coordinada, los medios de todo el mundo publicaron simultáneamente las primeras historias. El impacto fue inmediato y sísmico. El término «papeles de Panamá» se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. El público general, por primera vez, podía asomarse a la escala industrial del mundo offshore. No era un problema de unos pocos millonarios excéntricos. Era un sistema global, organizado y utilizado por la misma élite que escribía las leyes. La revelación generó una ola de indignación global. Miles de personas salieron a las calles en ciudades como Londres, Buenos Aires y, especialmente, en Reykjavik, la capital de Islandia, exigiendo respuestas y dimisiones. Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. En Islandia, la presión popular fue tan abrumadora que el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson se vio obligado a dimitir apenas 2 días después de la publicación. Se convirtió en la primera víctima política de alto perfil de la filtración. En el Reino Unido, David Cameron enfrentó una crisis de credibilidad y tuvo que admitir públicamente que se había beneficiado del fondo offshore de su padre. En Pakistán,
la investigación llevó a la destitución del primer ministro Nawaz Sharif por no poder justificar la riqueza de su familia. En todo el mundo se abrieron más de 1.500 investigaciones, auditorías o procesos legales. La filtración no solo expuso a individuos, sino que sacudió a gobiernos enteros. La reacción de Mossack Fonseca fue predecible. Primero, negaron cualquier irregularidad, afirmando que siempre habían cumplido con la ley y que eran víctimas de un ataque informático, un robo de datos. Ramón Fonseca llegó a culpar a una conspiración internacional contra la privacidad, pero sus propios correos electrónicos contaban una historia diferente. Mostraban a los empleados del bufete destruyendo pruebas, ocultando registros y discutiendo cómo engañar a los investigadores. Los archivos revelaron una cultura empresarial donde la diligencia debida era una ocurrencia tardía y la prioridad era proteger los secretos del cliente a toda costa, sin importar cuán turbio fuera el origen de su dinero. La defensa de ser simples intermediarios que no sabían lo que hacían sus clientes se desmoronó bajo el peso de su propia correspondencia. A medida que la presión aumentaba, el imperio de Mossack Fonseca comenzó a derrumbarse. Sus oficinas en Panamá fueron allanadas. Sus fundadores, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fueron arrestados en 2017 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Lava Jato en Brasil. La reputación del bufete quedó destruida. Nadie quería hacer negocios con ellos. En marzo de 2018, menos de 2 años después de la filtración, Mossack Fonseca anunció que cesaba todas sus operaciones. La firma que durante 40 años había sido un pilar del mundo financiero en la sombra, el guardián de los secretos de los poderosos, había sido derribada. No por un gobierno o una agencia de inteligencia, sino por el periodismo de investigación colaborativo. Sin embargo, la historia tiene un lado oscuro y trágico. Exponer un sistema tan poderoso tiene un coste humano. La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que lideró la investigación de los papeles de Panamá en su país, fue asesinada en 2017 con un coche bomba. Su trabajo había expuesto la corrupción en los niveles más altos del gobierno maltés, vinculando a figuras clave con sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. Su muerte fue un recordatorio brutal de los peligros que enfrentan los periodistas que se atreven a desafiar a los corruptos. No fue un caso aislado. En todo el mundo, los periodistas que participaron en la investigación enfrentaron amenazas, demandas legales y campañas de acoso. La verdad a menudo se paga con un precio muy alto. El escándalo también expuso una verdad incómoda sobre el sistema financiero global. Mossack Fonseca no era una manzana podrida en un cesto sano. Eran simplemente un proveedor de servicios dentro de un ecosistema mucho más grande. Para que una sociedad offshore sea útil, necesita una cuenta bancaria. Y ahí es donde entran los grandes bancos internacionales. Los archivos mostraron cómo gigantes como HSBC, UBS y Société Générale trabajaron estrechamente con Mossack Fonseca, creando miles de sociedades fantasma para sus clientes. Estos bancos, con sedes en capitales occidentales y sujetos a estrictas regulaciones, fueron cómplices activos en la creación y mantenimiento de esta economía en la sombra. Ellos eran los guardianes de las puertas del sistema. Además de los bancos, la industria de la opacidad financiera depende de un ejército de facilitadores, abogados, contables y consultores, en ciudades como Londres, Zúrich y Nueva York. Estos profesionales de cuello blanco son los arquitectos del sistema, los que diseñan las estructuras complejas y proporcionan una apariencia de legitimidad. Lo irónico es que muchas de las prácticas reveladas en los papeles de Panamá, aunque moralmente reprobables, se movían en una zona gris de la legalidad. Los paraísos fiscales no existen en un vacío. Existen porque los países más poderosos del mundo lo permiten,
a menudo porque sus propias élites se benefician de ellos. El problema no era solo un bufete en Panamá, sino un sistema global tolerado y, en ocasiones, promovido por las principales economías del mundo. A raíz del escándalo, hubo una oleada de promesas de reforma. Políticos de todo el mundo prometieron tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y aumentar la transparencia. Se lograron algunos avances. Más de 70 países firmaron un acuerdo para intercambiar automáticamente información fiscal. La Unión Europea creó una lista negra de paraísos fiscales. La idea de los registros públicos de beneficiarios finales de las empresas, es decir, saber quién es el dueño real, ganó un impulso político sin precedentes. Por primera vez, el velo del secreto corporativo parecía tener grietas. La conversación pública cambió para siempre. La evasión fiscal dejó de ser un tema técnico para convertirse en un debate central sobre la justicia y la desigualdad. Pero, ¿ha cambiado realmente el sistema? La respuesta es compleja. Si bien Mossack Fonseca ha desaparecido, la demanda de secreto financiero no lo ha hecho. La industria de la riqueza offshore es como una hidra. Le cortas una cabeza y crecen dos más. Otros paraísos fiscales e incluso algunos estados dentro de Estados Unidos como Delaware o Dakota del Sur han competido para atraer el negocio que dejó Panamá. Los abogados y banqueros simplemente han encontrado nuevas jurisdicciones y métodos más sofisticados para ocultar el dinero. La tecnología también ha abierto nuevas vías, como las criptomonedas, que ofrecen un nivel de anonimato que Mossack Fonseca solo podría haber soñado. La lucha contra la opacidad financiera es una carrera armamentista constante. La principal lección de los papeles de Panamá es que la desigualdad económica no es un fenómeno natural, es un sistema diseñado, un conjunto de reglas para la mayoría y otro, completamente diferente, para una pequeña élite global. Mientras la gente común paga sus impuestos para financiar hospitales, escuelas y carreteras, una parte significativa de la riqueza mundial se esconde en jurisdicciones secretas, fuera del alcance de la sociedad. Esto no solo reduce los ingresos de los estados, sino que corroe la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los ciudadanos ven que las reglas no se aplican a todos por igual, el contrato social se rompe. La corrupción y la evasión fiscal a gran escala son un veneno para la democracia. El valor del denunciante, John Doe, no puede ser subestimado. En su manifiesto, escribió: «La desigualdad de ingresos es uno de los problemas que definen nuestro tiempo. Los papeles de Panamá muestran que se trata de un sistema de corrupción masiva y generalizada». Esta persona anónima, cuya identidad sigue siendo un secreto, no solo filtró documentos, encendió una conversación global sobre la justicia económica. Demostró que un individuo, armado con información y principios, puede desafiar a las estructuras más poderosas del planeta. Su acción subraya el papel vital del periodismo de investigación como un contrapoder, como el perro guardián que vigila ya a aquellos que preferirían operar en la oscuridad. Años después, el legado de los papeles de Panamá sigue vivo. Los gobiernos han recuperado más de $1.300 millones en impuestos impagados gracias a las revelaciones. Sigue habiendo juicios en curso contra banqueros, abogados y exfuncionarios. La filtración sentó un precedente para futuras colaboraciones periodísticas a gran escala, como los Paradise Papers o los Pandora Papers, que continuaron exponiendo la economía en la sombra. El escándalo normalizó la idea de que la transparencia financiera no es una opción, sino una necesidad para una sociedad justa y funcional. Ya no es aceptable que un político o una gran empresa no pueda explicar el origen de su riqueza o la estructura de sus finanzas. Sin embargo, el sistema offshore ha demostrado ser increíblemente resistente. Está profundamente arraigado en la economía globalizada. Cada vez que se cierra una laguna legal,
los mejores cerebros legales y financieros del mundo se dedican a encontrar o crear una nueva. La existencia de este universo paralelo sigue siendo una de las mayores amenazas para la estabilidad económica y política. Permite que las ganancias de la corrupción y el crimen se integren en la economía legítima y priva a los países, especialmente a los más pobres, de recursos vitales para el desarrollo. La historia de Mossack Fonseca ha terminado, pero la historia de la lucha contra el dinero oscuro está lejos de acabar. Al final, los papeles de Panamá nos obligan a hacernos una pregunta fundamental sobre el mundo en que vivimos. ¿Cómo es posible que un sistema que facilita el crimen y aumenta la desigualdad haya podido operar a plena luz del día durante tanto tiempo? La respuesta es incómoda, porque beneficiaba a personas demasiado poderosas para ser desafiadas. La filtración no fue una bala de plata que resolvió el problema, pero fue un disparo de advertencia. Demostró que, en la era digital, los secretos son cada vez más difíciles de guardar, y que la colaboración global, ya sea de periodistas o de ciudadanos, es la herramienta más poderosa que tenemos para exigir responsabilidades a aquellos que creen estar por encima de la ley. Los papeles de Panamá no fueron el final de la evasión fiscal, pero sí fueron el principio del fin del secreto absoluto. Abrieron una grieta en un muro que parecía inexpugnable, revelando que la economía global tiene dos caras, la que vemos y la que opera en las sombras. El sistema es resistente y se adapta. Nuevos paraísos fiscales y nuevos métodos de ocultación seguirán surgiendo. Pero la conciencia pública ha despertado, y el periodismo de investigación ha demostrado que puede ser un contrapoder real. La pregunta ya no es si los ricos esconden su dinero, sino qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para detenerlos. La batalla por la transparencia financiera es la batalla por un futuro más justo. Y después de todo esto, ¿quién crees que realmente tiene el poder? ¿Los gobiernos o las fortunas que operan en la sombra? Dinos tu opinión en los comentarios.